Empezamos con el segundo video de la clase 8, los efectores, en el que vamos a ver cómo se produce el estímulo a la fibra muscular para que se contraiga. Los objetivos de aprendizaje de este video, recordemos que ya hemos hecho en el video anterior, hemos analizado la estructura del músculo estriado, específicamente de los sarcómeros, y hemos descrito la contracción muscular, el ciclo de contracción en la fibra esquelética con la llegada de calcio y el uso de ATP. Lo que vamos a ver ahora es el tercero. Vamos a identificar los eventos involucrados en el acoplamiento excitocontráctil. Este es el contenido que tiene que ver con cómo se induce y se estimula la contracción en el músculo esquelético. El concepto de unidad motora tiene la misma lógica, es similar al concepto de unidad sensorial que vimos en la clase de receptores. ¿Qué significa? Tenemos que una unidad motora va a estar formada por la neurona motora o motoneurona, ¿sí? Que acá la vemos que sale desde la médula espinal, más todas las fibras motoras, todas las fibras musculares que esta motoneurona inerva. En este caso, como nosotros estamos hablando de músculo esquelético, la motoneurona tiene su soma en el asta ventral de la médula espinal, porque es la división del sistema nervioso periférico somático, que es el que inerva al músculo esquelético, que es el que estamos estudiando ahora. Entonces, la motoneurona en este caso es la motoneurona alfa, una neurona que tiene el axón con gran diámetro y mielinizado, por lo tanto la conducción es muy rápida, ¿sí? Acá se habla de 100 a 120 metros por segundo que recorre el impulso nervioso. Y las fibras musculares que inerva. Este tipo de unidad motora es capaz de ¿qué movimientos hacer? Reflejos, comportamientos rítmicos, ¿sí? O estereotipados, y también los voluntarios. Puede ejecutar cualquiera de ese tipo de respuesta. Acá estamos viendo en el ejemplo la unidad motora 1, que es la roja, que fíjense que en este caso tiene dos fibras musculares inervadas, mientras que la lila tiene 3 y la amarilla tiene 3. Acá lo que se está representando también es que en un músculo encontramos distintos tipos de fibras musculares que yo les había adelantado, que se las llama blancas y rojas, y también rápidas y lentas, pero eso es un tema para más adelante. Acá tenemos una microfotografía de solamente una terminal axónica, es decir, seguramente el axón tiene otras terminales, se ramifica mucho más, ¿sí? Pero acá, digamos que es esta la terminal, ¿sí? Que se ramificó, y acá tenemos 3 fibras musculares inervadas, por lo tanto, en esta foto, esta sería una unidad motora. ¿Sí? Dependiendo de la unidad motora, pueden cambiar varias cosas. En una unidad motora, ¿sí? Que tenemos entonces la motoneurona alfa más las fibras musculares que ésta inerva. A mayor cantidad de fibras musculares, ¿sí? Entonces, si esta fibra muscular, por ejemplo, tenemos una motoneurona alfa que inerva a miles de fibras musculares, entonces esa unidad motora va a ser capaz de desarrollar gran fuerza, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, con las unidades motoras que tenemos en los músculos de la espalda, en los músculos de los glúteos, en los músculos de las piernas, ¿sí? Son unidades motoras capaces de desarrollar mucha fuerza, porque cada motoneurona inerva a muchas fibras musculares. Entonces, cuando llega un potencial de acción por acá, activa a muchas fibras musculares juntas. Entonces, se genera mucha fuerza.
Por otro lado, tenemos a las fibras motoras, que son mucho más pequeñas, que inervan entre 3 a 5, ¿sí?, fibras musculares, como sería en ese caso, por ejemplo, esta. Una fibra muscular en que la motoneurona alfa, perdón, ahí, tiene muy poquitas fibras musculares inervadas. Esto se da, por ejemplo, en los músculos que mueven el ojo, en los que mueven algunas zonas del párpado, en zonas donde no se necesita mucha fuerza, porque no se va a hacer mucha fuerza nunca, no es necesario, pero sí se necesitan movimientos de gran precisión, movimientos delicados y precisos. En ese caso voy a tener poca fuerza, pero gran precisión. Antes de comenzar a estudiar cómo es que se desencadena una contracción, ustedes deberían ser capaces de contestar esta pregunta que tenemos acá, si es que han estudiado bien el tema anterior. Entonces, ¿cuál de los siguientes eventos sucede durante la contracción muscular? ¿Las bandas A se acortan? ¿O se acortan las bandas I? ¿O se acercan las líneas Z? ¿O se alejan las líneas Z? ¿O es A y C? ¿O es B y C? Pausen el video, contesten esto y luego seguimos. Ahora pasemos al tema del video que yo les había adelantado, que es cómo se activa una contracción en una fibra muscular. Acá tenemos la fibra muscular, ¿sí? Es esta la fibra muscular, y ¿en qué momento vamos a ver que va a desarrollar una contracción? Acá lo tenemos. Yo les había explicado que para que haya una contracción se necesitan 3 cosas: ATP, calcio y un impulso nervioso. Hemos visto ya para qué sirve el ATP, lo hemos visto directamente para romper los puentes cruzados, y el calcio para unirse a la troponina y mover la tropomiosina. Sin embargo, no hemos visto esto, el impulso nervioso. Todas estas cosas son imprescindibles. Si falta una de ellas, no va a haber contracción en la fibra muscular esquelética, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el impulso nervioso? Muy bien, miremos acá. Esto que tenemos acá es lo que se llama la unión neuromuscular. Esto es una fibra muscular y esto es una terminal axónica. Ven que acá dice axón y acá tenemos las vesículas sinápticas y las mitocondrias, y acá entonces se produce una sinapsis entre 2 células excitables. Una es la neurona y otra es una fibra muscular. Siempre tiene que haber una neurona en una sinapsis. Fíjense que la fibra muscular, esto es la membrana plasmática o sarcolema, tiene zonas en las que se invagina, ¿sí?, y forma pliegues a donde justo va a llegar el botón sináptico. Y a esta zona que se llama la de unión neuromuscular, esto es la unión neuromuscular, ¿sí?, y a esta zona se la va a llamar, este tipo de adaptación que tenemos acá en la que se invagina y se pliega, se le llama la placa motora, que es donde va a ocurrir la sinapsis, ¿sí?, la placa motora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Exactamente lo mismo que sucedería si fuera otra neurona. Llega un impulso nervioso desde el axón y va a provocar que se abran canales de calcio con puerta de voltaje, entra calcio, se produce la exocitosis y se vuelca el neurotransmisor, que en estos casos músculo esquelético es en general acetilcolina. La acetilcolina tiene los receptores acá en la placa motora y justamente está plegado para aumentar la cantidad de receptores que hay acá en la placa motora, para que favorecer la sinapsis. Entonces, cuando llega el impulso nervioso, se produce rápidamente una sinapsis, ¿sí?, con canales acá
de sodio con puerta de ligando, con puerta de acetilcolina, ¿sí? Estos canales de sodio con puerta de acetilcolina que tengo en toda esta zona, ¿sí? En toda esta zona tengo estos canales, y entonces una vez que se despolariza, ¿sí? Esta zona se hace un poco más positiva, aquí inmediatamente donde termina ya comienzan, no tiene que llegar hasta una zona gatillo, no. Entonces acá tendremos los potenciales graduados que se producen, y basta que un potencial graduado llegue hasta el borde, que ahí tengo todas esas zonas receptores, y se van a comenzar a abrir los canales de sodio con puerta de voltaje, y entonces se produce un potencial de acción en la fibra muscular que se propaga por toda la célula. Fíjense, acá tenemos, ¿sí?, la espiga, que es el potencial de acción en la neurona. Ven, acá lo están midiendo. Es muy rápido porque la motoneurona alfa es rapidísima, se habla de 1 milisegundo. Y acá, luego de la sinapsis, se produce, por supuesto con una pequeña demora, el potencial de acción en la fibra muscular. Si ustedes lo miran, también es una espiga que dura un poquito más que en la neurona, es decir, en la fibra muscular es un poquito más lenta, pero cuando hablamos de lento, fíjense, 2 milisegundos, es el doble que en la neurona, pero dura 2 milisegundos, o sea, es rapidísima la propagación también, y como resultado de este potencial de acción se va a producir la contracción y la relajación. Ahora, ¿por qué al despolarizarse y al producirse el potencial de acción muscular se produce una contracción? Eso lo vamos a ver ahora. Para poder entender bien el tema que estamos explicando ahora, vamos a volver un poquito sobre lo que es la estructura de la fibra muscular. Decíamos que esta es la fibra muscular con su membrana plasmática, con las mitocondrias, los núcleos periféricos y todo eso que ya hemos visto. El asunto es que la célula es cilíndrica, ¿no es cierto? Y entonces nosotros decimos, si acá viene un potencial de acción, se va a propagar por la membrana. Entonces, al despolarizar la membrana, va a gatillar la contracción en esta zona. Pero, ¿qué pasa con estos que están más al medio? Es decir, si el potencial de acción gatilla la contracción, el potencial de acción va a gatillar la contracción de todas estas fibras, miofibrillas, pero no las que están en la parte central. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos una adaptación de la fibra muscular esquelética, y es que tenemos este tipo de estructura que es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es el retículo endoplasmático liso, y en él, como ustedes recordarán de citología, se almacena calcio. Recuerden que el ion calcio está prácticamente en cero en el citosol, y el calcio que entra o se lo expulsa al exterior o se lo almacena en el retículo endoplasmático liso. El músculo esquelético lo que hace es tener un retículo sarcoplásmico hiperdesarrollado, que forma este tipo de estructura de cisternas unidas por túbulos, ¿sí? Pero además la fibra muscular esquelética tiene otra adaptación, y es que, como ustedes ven acá, la membrana plasmática por trechos se invagina y forma tubitos que van a ingresar hacia el citoplasma, ¿sí? Y forman una red de estos tubitos, ¿sí? De modo que el fluido extracelular puede ingresar por estos tubitos hacia adentro de la célula, ¿sí? Es decir, que voy a tener membrana plasmática en este cilindro hacia adentro también, hacia adentro. Entonces, cuando se propaga el potencial de acción,
va a entrar por estos tubos hacia el interior del cilindro. A estos túbulos, como van en forma perpendicular, entran a la célula en forma perpendicular a la membrana, se los llama túbulos en T. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, vamos a tener un túbulo en T, que acá tendría, ¿no es cierto?, la salida hacia el exterior, y a cada lado del túbulo en T voy a tener las cisternas del retículo sarcoplásmico a ambos lados, ¿sí?, y los tubitos que unen estas estructuras. Acá voy a tener de nuevo túbulo en T, cisternas, ¿sí? Entonces, cisterna del retículo sarcoplásmico y túbulo en T, ¿sí?, se le llama una tríada. Entonces, por el túbulo en T se propaga también el potencial de acción y así llega a todas partes de la célula. Ven acá como tenemos retículos sarcoplásmicos y también túbulo en T. ¿Qué sucede entonces cuando llega el potencial de acción? Llega el potencial de acción y se produce la sinapsis, que siempre es excitatoria. Recuerden, la división somática con el músculo esquelético, las únicas sinapsis son excitatorias, entonces acá se producen potenciales postsinápticos excitatorios graduados, y cuando llega a esta zona van a abrir los canales de sodio con puerta de voltaje y se despolariza y se produce el potencial de acción muscular. El potencial de acción muscular, acá teníamos un potencial de acción neuronal. Y entonces, este potencial de acción se va a propagar por el sarcolema y también por los túbulos en T. Es decir, que se va a propagar a lo largo y hacia adentro, a lo ancho, por todo el diámetro de la fibra muscular, el potencial de acción. Y como se mueve tan rápido, despolariza toda la periferia y el interior prácticamente en forma simultánea. La demora es minúscula, ¿sí?, despreciable. ¿Qué vamos a analizar entonces cuando llega el potencial de acción y se propaga por los túbulos en T? Eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, acá tenemos la tríada, que ya habíamos dicho, el túbulo en T y las cisternas del retículo sarcoplásmico donde tengo el calcio. Entonces, cuando se propaga el potencial de acción, va a tener contacto con el retículo sarcoplásmico. ¿Cómo? Ahora vemos. Aquí lo tenemos más grande, en lo que se representa de la siguiente manera. Fíjense, esto sería la membrana plasmática, el sarcolema, y esto es el túbulo en T, ¿sí?, túbulos en T, ¿sí? Y acá tendríamos la cisterna del retículo sarcoplásmico donde tengo almacenado calcio. Acá dice AP, que es el potencial de acción, ¿sí? Entonces llega potencial de acción y se propagan los potenciales de acción, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo acá? Miremos un poquito más grande. Acá estamos viendo este pedacito, y acá lo tengo más grande. Veamos. ¿Sí? Tenemos, este es el túbulo en T, ¿sí?, esto es membrana, y por acá llega el potencial de acción. Esto sería el citosol y esto es el retículo sarcoplásmico donde voy a tener calcio. ¿Qué tengo en esta zona? Bueno, voy a tener varias cosas, pero lo que nos interesa por ahora es que tengo dos canales, si ustedes ven. Un canal que está sobre la membrana del túbulo en T y la otra que está sobre la membrana del retículo sarcoplásmico. Este de acá se llama
el canal o receptor DHPR, receptor dihidropiridina, ¿sí? Y este que está acá es un receptor de rianodina, ¿sí? Que se llama RIR, así se le llama, ¿sí? Ambos canales son canales de calcio. Cuando llega el potencial de acción, la puerta de voltaje del canal de calcio, el de DHPR, se abre y el calcio va a entrar al citosol. ¿Qué hace este calcio una vez que está en el citosol? Acá tenemos las miofibrillas. Acá tenemos todos llenos de miofibrillas. Este calcio se va a unir a la troponina C y ya sabemos todo lo demás. Va a haber contracción. Sin embargo, también tenemos este canal que está acá. Este canal todavía no se sabe exactamente cómo, pero cuando se abre el DHPR, cuando entra, se despolariza la membrana acá y se abre el DHPR, se abre el RIR y deja salir el calcio que tiene almacenado en el retículo sarcoplásmico. Entonces, todo el citosol se llena de calcio. Todo el citosol acá se llena de calcio y entonces sobre los sarcómeros y se contrae la fibra muscular. Esto, fíjense, no es lo único que ocurre porque acá también tenemos, ¿sí?, unas ATPasas que son bombas de calcio, también de calcio, pero que bombean el calcio de nuevo al retículo sarcoplásmico, y también hay bombas de calcio que sacan el calcio al exterior, que mueven el calcio al exterior. Acá también hay, ¿sí? Entonces, una vez que terminó la contracción, el impulso nervioso que llega, inmediatamente comienzan a actuar las bombas de calcio y mueven el calcio hacia el retículo sarcoplásmico y hacia el exterior, y en el citosol queda nada de calcio, hasta que llegue un nuevo impulso nervioso para generar una nueva contracción. Esto es, ¿dónde ocurre esto? ¿Dónde están estos canales? Donde están los túbulos en T. Y así es como ocurre. Acá tenemos una pequeña secuencia. Vamos a ver, ¿sí?, qué es lo que ocurre entonces. Primero llega el potencial de acción, ¿sí?, y entonces hay un cambio en la permeabilidad de la membrana a nivel de los túbulos en T, ¿sí? Esto llega al potencial de acción a la fibra muscular, ¿no? Entonces el DHPR se abre y al abrirse el DHPR abre el canal RIR. Una de las hipótesis es en que entre estos hay un contacto directamente, alguna forma de unión mecánica. Es decir, que al cambiar la configuración del DHPR se mueve y abre al canal RIR. Algunos hablan de que el DHPR directamente hace una suerte de tapón sobre el RIR. Entonces, cuando este se mueve, se abre el RIR. Sale el calcio al citosol y se usan para los puentes cruzados. Y por último, ¿sí?, acá se va a producir la contracción y luego la remoción del calcio y la relajación. La remoción del calcio, los iones calcio, y la relajación, ¿sí? Esto sería entonces a lo que se llama el acoplamiento excitocontráctil. ¿Qué significa? Acá se ve cómo la excitación, o sea, la despolarización, el potencial de acción, es el que desencadena la contracción. Y en el caso del músculo esquelético, si no llega potencial de acción, no va a haber contracción. Esto es lo que se llama, entonces, que tiene que haber un acoplamiento excitocontráctil, ¿sí? Y
Entonces decimos que el músculo esquelético es neurogénico y acá se explican por qué yo les hablaba de los 3 requisitos que se necesitan para que haya una contracción. La contracción en el músculo esquelético necesita el ATP, el calcio, los iones calcio y un impulso nervioso. Si no están las 3 cosas, no va a haber contracción. ¿Sí? Y acá el acoplamiento excitocontráctil es cómo tiene que haber, ¿sí? Cómo se produce la unión entre el sistema nervioso, la división somática y el músculo esquelético para que se produzca la contracción. En este caso, lo que se muestra es lo siguiente que se ha encontrado mediante experimentos fisiológicos. Acá tenemos los canales DHPR en la membrana del túbulo en T y acá tenemos los R y R en la membrana del retículo sarcoplásmico. ¿Ven? Acá tenemos las bombas de sodio que expulsan el sodio y la bomba de sodio que ingresan el sodio al retículo sarcoplásmico una vez que terminó la contracción para que se produzca la relajación. Y recuerden que en condiciones de reposo la concentración de iones calcio en el citosol es cercana a 0. ¿Sí? Y acá, ¿qué es lo que nos muestran? ¿Qué es lo que sucede durante la contracción y la relajación? Vamos a bajar un poquito y acá nos está mostrando, acá nos está mostrando fíjense, el potencial de acción en la fibra muscular, ya la de la neurona ya pasó, que está ocurriendo en este momento. Entonces acá todavía no llegó el potencial de acción hasta el túbulo en T, hasta el retículo sarcoplásmico, y las miofibrillas están relajadas. ¿Sí? Un poquito después, unos milisegundos después, ya ha llegado, estamos en este momento, y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se abrió el DHPR y al abrirse el DHPR se abren los R y R y está liberando calcio al citosol y comienza la contracción. ¿Sí? Comienza el deslizamiento de los miofilamentos. Y por último, ya tenemos acá cuando ocurre, ha pasado esto y ya estamos en estamos por acá, en la relajación, en que el calcio de nuevo está siendo expulsado o entrando al retículo sarcoplásmico y estos canales están de nuevo cerrados. ¿Sí? Y se recupera la extensión de la fibra muscular. Acá hice un mapa conceptual que ustedes pueden mejorar, es más, podrían mandarnos hacerlo ustedes a y mejorarlo todo lo que les parezca. Está bastante simple de lo que ocurre en la unión neuromuscular. ¿Sí? Entonces tenemos que acá es donde se van a unir anatómicamente para que ocurra el fenómeno fisiológico de la contracción, se une el sistema nervioso somático con la fibra muscular del músculo esquelético. ¿Qué es lo que tengo? Una motoneurona alfa y lo que va a viajar es el axón, la fibra nerviosa mielínica, y tenemos la terminal nerviosa que va cuando llega el potencial de acción hasta la terminal nerviosa, libera acetilcolina. Mientras que en la fibra muscular nosotros tenemos, ¿se acuerdan acá donde se produce la sinapsis? La placa motora, en la placa motora que se van a abrir los canales de sodio cuando llegue la acetilcolina, va a hacer que se abran los canales de sodio con puerta de ligando. ¿Sí? Y una vez que se abran con puerta de ligando, se van a abrir los que tienen puerta de voltaje y se produce los potenciales de acción verdaderos que van a llegar hasta los túbulos en T, van a abrir los canales de HPR. Al abrirse los de HPR se van a abrir los R y R, va a salir calcio al citosol y al salir calcio al citosol, el calcio se une con la troponina C. Esto hace que se mueva la tropomiosina, se forman los puentes cruzados, el golpe de fuerza y así se deslizan los filamentos finos sobre los gruesos hacia la línea M
y se produce la contracción. ¿Sí? Luego el calcio, por medio de las bombas, vuelve hacia el retículo sarcoplásmico, se produce la remoción del calcio del citosol, se lo expulsa o vuelve al retículo sarcoplásmico y se produce la relajación. Acá hay varios pasos que ustedes podrían aumentar y mandarlo. Todo esto sería para ganar puntos extra. Empecemos con los conceptos claves, los que hemos visto hasta ahora. Sabemos que estamos hablando de músculo esquelético y que el músculo esquelético es controlado por el sistema nervioso somático y que es capaz de ejecutar movimientos reflejos, movimientos oscilatorios o estereotipados y movimientos voluntarios. De estos dependen la coordinación fina, la postura, el equilibrio, y que el tramo final del control se hace a través de neuronas motoras alfa que tienen su soma en el asta ventral de la médula espinal. Una motoneurona, en este caso es la motoneurona alfa, y las fibras musculares que inervan constituyen la unidad motora. Todos los músculos están compuestos por dos tipos de filamentos finos y gruesos con las proteínas principales que son actina y miosina. El deslizamiento relativo entre ambos tipos de filamentos es lo que produce acortamiento y fuerza. Esto ya lo habíamos visto. Y ahora agregamos esto. El acoplamiento entre los potenciales de acción de la membrana y la contracción está mediada por los iones calcio. ¿Sí? El control se ejerce sobre los filamentos finos porque el calcio va a actuar sobre la troponina C que está en el filamento fino y la relajación se produce por la remoción del calcio del citosol mediante las bombas de calcio. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿Cómo se acopla? ¿Cómo es el acoplamiento excitocontráctil? Porque tiene que ser primero la excitación, el potencial de acción nervioso y luego el potencial de acción muscular para que se contraiga la fibra muscular. ¿Y cómo se contrae? Porque cuando llega a la despolarización se libera calcio. Ese es el mediador. Muy bien, nos encontramos en el próximo video.